Mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este día, martes, está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 22 al 30. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este Evangelio, que es continuación en el capítulo 10 de San Juan, comienza con un cuestionar de los judíos a Jesús y termina con una afirmación. El cuestionar es: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres o no el Mesías. Y termina el texto diciendo Jesús: yo, el Hijo, y el Padre somos uno. En ese trabajo por la unidad. Entonces, vayamos mirando. Es necesario en la edificación del pueblo de Dios, en ese rebaño de Dios del que hemos venido hablando desde el domingo, porque somos parte de ese rebaño, dirigido por un solo pastor. Solamente es posible construir cuando somos capaces de reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y reconocemos la presencia de Jesús en la Eucaristía, en la palabra, en los pastores, en nuestros padres de familia, en aquel que nos enseña. Pero Jesús dice: les he dicho que soy el Mesías, y no me creen, pero cuando hago las obras correspondientes al Hijo de Dios, tampoco creen a las obras. Y yo decía algo el domingo, hablando del buen pastor, y decía: mire, si no reconocen características del pastor en el sacerdote, en el padre de familia, en el educador, está bien, no lo traten como un pastor. Pero si reconocemos en cada obra, en cada palabra, en cada acto, que es un pastor, tenemos que respetarlo. Tenemos que escucharlo, porque representa al Señor. Ello indica que hay una exigencia grandísima para los pastores, y es ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. Es una exigencia para todos. Necesitamos mostrar con nuestras obras, con nuestra vida, que el Evangelio que predicamos lo asumimos, entre luchas, en caídas, levantadas, pero lo asumimos, y es una exigencia para todos en la iglesia. Cuando me reconozco como oveja, y cuando soy capaz de reconocer a Cristo presente en los pastores, soy capaz de caminar, y caminar en la unidad. Y para caminar en la unidad tengo que reconocerme oveja del redil. Y soy oveja cuando sé escuchar la voz del pastor, la voz de Dios. Cuando me hago conocido de Dios y lo conozco a Él. Y soy capaz de seguirlo. Yo me preguntaba ayer en una homilía: ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué a veces no seguimos al Señor? Y la razón es la siguiente, según la palabra de Dios hoy en este Evangelio: mis ovejas escuchan mi voz. Si esta persona no escucha la voz del Señor, es porque no se reconoce oveja y no reconoce al pastor. Y el problema no está en Jesús pastor, sino en aquel que no quiere escucharlo. Cuando soy capaz de escuchar al pastor, escuchar la palabra de Dios, y soy capaz de asumirla en mi corazón y obedecerla, yo camino hacia la unidad. Dios es un Dios de unidad. Y eso está marcado desde el misterio de la Trinidad. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno. Y Jesús dice: Él y yo somos uno. Dios quiere la unidad de la iglesia. Dios quiere la unidad apostólica. Dios quiere la unidad de los grupos. Dios quiere la unidad en las parroquias. Cualquier tipo de división es obra del enemigo. Y cuando yo soy instrumento de unidad, soy instrumento de Dios. Cuando soy instrumento de división, soy instrumento del enemigo. Por eso, metámonos en la cabeza y sintamos en el corazón: Dios quiere la unidad.
Debo trabajar por la unidad en la familia, por la unidad en el trabajo, por la unidad en la institución educativa, por la unidad en la parroquia, por la unidad en la iglesia. Tú y yo somos amados por Dios, somos ovejas de Dios. Y tenemos que aprender a construir. Y a construir en la unidad que se da por la fuerza del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es libre. Ese Evangelio que es libre. Y en nosotros, ovejas que entramos y salimos por la puerta que es Cristo y por tanto caminamos en libertad, que es lo más hermoso que tenemos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Hoy a las 6 de la tarde celebramos la Eucaristía en honor a nuestra patrona, Santa Bárbara. Todos están invitados.